No sabemos cómo funciona, pero funciona. Empezamos por ahí. Mucha gente tiene la expectativa de que el tarot le diga qué hacer y que le resuelva, que le diga qué va a pasar. Recibo a alguien que viene con miedo, que viene con un problema, que viene en un momento vulnerable y me pregunta, ¿voy a conocer a alguien este año? No. Eso se convierte en una predicción muy fuerte. Totalmente. Es un hechizo. ¿Puedo ser profesora de tarot y darme todas las vacunas? Me parece que la ciencia es una gran cosa. Totalmente. Sin embargo, creer que la imaginación y la fantasía son menos que el pensamiento científico es un error y que tiene que ver con este mundo patriarcal en el que vivimos, donde la polaridad activa y receptiva, femenina y masculina, está muy desbalanceada. ¿Cuál es el mito más absurdo? Hay mucho miedo y esta idea de que todo lo que se va de la norma religiosa es medio satánico, pecado, el diablo, ¿no? ¿El tarot tiene algo que ver con recuperar ese poder personal para ti? Voy a dar un mensaje, me parece un mensaje re lindo. Lo mejor que puede hacer una sesión de tarot por vos es darte... This is Create What Matters. Muy buenas tardes, muy buenas noches, querido público, audiencia de Create What Matters. Hoy estamos en un tercer live podcast de este lindo proyecto y tenemos muchas sorpresas. Estamos muy felices de estar aquí. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos quienes han dejado cualquier plan que tenían de viernes por estar aquí hoy hablando de temas que competen al desarrollo personal, a la exploración, al misterio y también, ¿por qué no?, a la magia. Así que hoy vamos a hablar de un tema que probablemente muchos de ustedes se han pensado. Y quisiera preguntarles si alguna vez han pedido a alguien que les tire las cartas. Alce la mano si alguien aquí ha pedido respuestas a las cartas o a un oráculo del más allá. Perfecto. Veo que no hay manos tímidas y que todas hemos hecho esto en algún momento buscando respuestas. Así que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con una persona que es muy especial. Para eso necesitamos definitivamente a alguien especial que por conexión del universo nos visita aquí hoy. Y nuestra invitada, Jimena Otero, viene hoy desde Buenos Aires, está en una gira maravillosa por Europa y por el mundo. Y tenemos la suerte de que esté hoy cruzando el charco con nosotros. Jimena, probablemente ya la conozcan porque es la voz de no uno, no dos, sino de 3 podcasts. Uno es el podcast Conchaverso, pues empezó con estas amigas charlando de temas que nos competen a nosotras las mujeres y que se desarrolló por 7 años de uno de los podcasts más famosos y más potentes de Buenos Aires, incluso haciendo eventos en vivo, no sé si alguna ha participado, pero bueno, es un honor tenerla aquí hoy. De igual manera, trabaja con el podcast de Inteligencia Colectiva, hablando de qué es lo que pasa en la sociedad, de nuestras generaciones, cómo podemos hablar no solo de lo individuo, sino del colectivo. Y también la pueden escuchar en Sana Podcast, explorando este territorio difuso y fascinante que no solamente habla de estas fórmulas de cómo puedes sanar tu vida en 21 días, sino yendo más allá. Pero hoy la trajimos para hablar de uno de sus superpoderes que ha decidido desarrollar y desplegar al mundo, el tarot. Así que, sin más, por favor, ayúdenme a dar un gran aplauso a Jimena Otero. Bienvenidísima y gracias por estar aquí hoy con nosotros en Create What Matters. ¿Cómo se siente estar tan lejos de Buenos Aires? ¿Con qué energía llegas el día de hoy después de esta gira que te estás llevando y este paseo y esta ruta por aquí? Bueno, primero que nada, gracias a vos, Ale, por esa introducción. Nadie me hizo una introducción tan linda, así que muchísimas gracias. Estoy muy bien, muy agradecida a toda la gente de Barcelona. Fueron unos días intensos de hacer muchas cosas con esto que me encanta, que es el tarot, y se siente lindo, se siente lejos de casa y se siente cerca de casa porque también hay muchas argentinas viviendo acá en España, específicamente en Barcelona, así que estuve conociendo y encontrándome con gente que ya conocía. Estoy muy contenta. Qué maravilla, sí, se ve que tienes ya una comunidad de gente que te recibe, que te conoce, que quiere venir a verte, que has estado con la agenda completamente copada y que creo que nos vas a tener que venir a visitar unos 2 meses la próxima vez, va a ser una estancia un poquito más larga. Antes de que nos metamos de lleno a las cartas, a los arcanos, quizás hay personas que están mucho más avanzadas en el tema del tarot, otras que son quizás más escépticas o que dudan mucho de la herramienta. Yo quiero preguntarte,
¿Cómo carajo llegaste tú al tarot? ¿Cómo llegó a tu vida esta herramienta? Cuéntanos un poco de ese camino. Siempre cuento esta anécdota, pero es muy gracioso. Yo tengo 42, soy de una época, o sea, mi juventud, no había internet, o sea, o había incipientemente. Hoy hay mucho acceso a todo lo que es el mundo esotérico, a los lenguajes simbólicos. Todas seguimos una astróloga, una tarotista, alguien que lee registros akáshicos. Hay algo de la magia que está mucho más al alcance de la mano. Yo vivía en los suburbios de Buenos Aires, ni siquiera en el centro de la ciudad, y por mi mamá, pero no porque ella supiera tarot, sino porque ella compró una revista en ese momento del mundo. La gente compraba revistas de papel, y las revistas de papel venían con cosas, regalos, perfumes, no sé, bolsas. Y esta que compró, que era una revista, comillas, comillas, para las mujeres, en realidad comillas, comillas no, era específicamente el target mujeres, es como un poco como Cosmopolitan en su momento, era una revista que se llamaba Elle, y esa revista traía un mazo de tarot, brandeado con el nombre de la revista atrás, era un mazo de Rider White. Y mi mamá agarró la revista y tiró el mazo, y yo lo agarré, y creo que fue, bueno, como una resonancia pisciana, ¿no? Que me llevó ahí a agarrarlo, y empecé a flashear con esas imágenes. Y era chica, tendría 14 años, y realmente no tenía ningún tipo de información, entonces yo usaba el mazo y leía con las 2 páginas de significado de las cartas que traía la revista nada más. Pero eso abrió una puerta y empecé a interesarme más, y me acuerdo que me tomaba un tren y me iba al centro de la ciudad a una librería que me habían dicho, y me compré unas runas también, y después aprendí, como encontré un libro de cómo leer la mano. Fue un momento de mucha exploración en mi adolescencia que abrió el tarot, pero que se empezó a desplegar, bueno, me empezó a interesar todo lo que tuviera que ver con el misterio. No viene de familia, se me ocurrió a mí, y en ese momento muy de cara dura le leía a todas mis amigas, a las madres de mis amigas. Yo llegaba a tomar la merienda y me decían, a ver eso, y yo leía, sin ningún tipo de formación. Wow. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando con tarot? Bueno, es gracioso porque estuve varios años así, pero después entro hay un momento de la vida, a los 17, 18 años, que a uno le dicen, bueno, tenés que elegir qué es lo que vas a hacer por el resto de tu vida, que en realidad cuando uno lo mira para atrás dice, no tenía idea. Claro. Y después de muchos test vocacionales termino entrando en la carrera de ciencia política. Y después de eso empiezo a trabajar. Y hay algo que cambia, o sea, abandono todos estos lenguajes, ¿no? Como que hay algo que se enfoca más en lo académico, y entro en la facultad y pierdo un poco el contacto con esto. Y siempre digo que a los 28, 29 años, que para las que saben algo de astrología es el retorno de Saturno, estaba muy en crisis con el trabajo, con mi pareja de ese momento, y yo hacía teatro. ¿Vale? Muchos años de teatro, y por teatro lo conocía a Alejandro Jodorowsky en su faceta artística. Y encuentro un video en Facebook en ese momento que hablaba de Jodorowsky, la vía del tarot, Jodorowsky tarot. Y eso también me llegó, y dije, Jodorowsky, tarot, ¿qué es el tarot de Marsella? Y intuitivamente me compré el primer libro y mi primer tarot de Marsella, y me anoté en mi primer curso real a esa edad, con la intención absoluta de divertirme. No tenía ninguna intención de trabajar de esto en lo más mínimo. Pero bueno, el tarot tenía otros planes conmigo. Empecé... La vida decidió. Sí, yo trabajaba en comunicación, en política, tenía estos trabajos que de afuera se veían muy importantes, y yo no era muy feliz. Y encontraba en el tarot algo que yo sentía que era muy auténtico, que me daba mucho placer, que me gustaba mucho, pero que para mí era un hobby absoluto. La conocí a Dalia de Fe, que hoy es amiga mía, también forma parte de Concha Podcast, y ella me abrió un mundo, me abrió Fe, me invitó, me dijo, ¿no querés hacer lecturas? Y bueno, yo tenía mis trabajos, pero aparte iba y hacía lecturas, empecé a dar clases, realmente sin ninguna intención de trabajar formalmente esto, sino como me conectaba con un lugar espiritual en realidad. Es como, digo esto y por ahí parece... Pero yo sentía que había una conexión con algo más profundo, que en ese momento no me la daba nada más que el tarot. Y por suerte, mis primeras formaciones tienen que ver con un tipo de tarot que no es el tarot que está en el inconsciente colectivo, está la bruja que te dice el futuro, sino que es un tipo de tarot que es más, se llama evolutivo o terapéutico, y resoné desde el vamos con ese lenguaje. Y bueno, acá estoy de repente dando cursos, talleres, retiros. Claro, todo un mundo se abrió a partir de esto.
Sí. Y dijiste algo muy importante, ¿no? Porque el tarot a partir de la bruja, ¿no? Que es un poco ese arquetipo o esa idea que tenemos o que tienen las personas que quizás tienen un contacto más distante con la herramienta o es el vox populi, ¿no? De lo que es el tarot. ¿Qué les dirías de esas personas que tienen ese tipo de percepción, ¿no? Que no han tocado la herramienta o no saben exactamente qué es, donde realmente se usaba con esa percepción de me voy a leer esto para que me prediga el futuro, ¿no? Como igual un horóscopo quizás me determina estos patrones, ¿no? Como ver el horóscopo de la revista Cosmopolitan. ¿Qué distinciones tiene esto versus el tarot evolutivo exactamente? El tarot es un lenguaje simbólico que no sabemos cuándo se crea. No hay una María Tarot que creó el tarot y dijo, es esto, tomen este libro, estas cartas significan esto. Es un lenguaje que aparece en los primeros tarots de los cuales se tiene registro, datan de la Edad Media en Europa, y la gente jugaba con el tarot, era un juego, se jugaba como se juega al truco, al póker, se jugaba. Toda la carga esotérica es una construcción que yo creo que tiene mucho sentido, porque muchos personajes de distintos momentos históricos toman estas figuras, estas cartas y dicen, che, acá hay algo más. Esto es un lenguaje que está trayendo información profunda. Y se puede usar de diversas maneras. Vale. De diversas maneras. Hay gente que predice el futuro con el tarot. Yo no sería quien para animarme a decir, no, eso no es posible. Vale. Uno le puede preguntar al tarot lo que sea. Creo que durante el siglo XX, fines del XIX y principios del XX, había algo muy de... No quiero decir oscurantismo porque parece una palabra negativa, pero sí que había como esta sensación de que el tarot era para unos elegidos, que había alguien que podía leer el destino con esto. Y se ponía grupo selecto. Un grupo muy selecto y se le ponía mucha carga también, ¿no? Vale. Yo tengo que venir de un linaje de mujeres que leen el tarot para poder saber qué significa. Y había algo como medio... un elitismo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Y creo que hay algo en estos últimos años, y no hace tanto, te diría los últimos 10 años, y con la potencia del surgimiento de las redes sociales, donde empieza a expandirse esta idea, que no es nueva, pero que sí por ahí a nivel más popular, a nivel más masivo sí es más nueva, de que estos símbolos trabajan a nivel arquetípico en el inconsciente y que nos permiten entender cosas, captar información que existe, pero que por ahí con nuestra mente consciente no podemos captar, y nos permiten elaborar narrativas distintas de las que tenemos, ¿no? Hay muchos psicólogos o estudiantes de la corriente junguiana que trabajaron. Jung, de hecho, es un recontra... estudioso del tarot en términos de lo arquetípico, de estas imágenes que forman parte del inconsciente colectivo, que estas imágenes que, aunque vos no sepas nada de tarot, te hablan. Totalmente. Entonces, se puede usar el tarot de muchas maneras. Cada tarotista puede usar la herramienta de diversas maneras. Yo me siento mucho más cómoda usando el tarot de manera más evolutiva. ¿Qué significa? Cuando viene una persona a leerse el tarot, a hacerme el top 1 de preguntas que pregunta la gente, que es, me voy a poner de novia este año. Desde la perspectiva predictiva, la tarotista saca unas cartas y le dice, sí, conocerás al hombre de tu vida, veo un hombre morocho. Y desde la perspectiva evolutiva yo le preguntaría, bueno, si tenés ganas de estar en pareja, ¿por qué no preguntamos por qué no estás en pareja? Y entonces se abre un tipo de lectura que pone el foco en devolverle el poder al consultante. Cuando uno hace una predicción hay una relación muy asimétrica de poder. La persona viene generalmente uno viene a leerse el tarot en un estado de vulnerabilidad. En un estado de crisis. Sí, si estás bien no te lees el tarot. Claro. Exacto. Sí, no te lees de forma preventiva. No, imagínate, está todo bien con tu trabajo, no le vas a ir a preguntar al tarot a ver qué pasa con el trabajo. No, claro, no querés saber. Es muy reactivo, ¿no? Es mucho desde el dolor, desde algo está pasando. Sí, hay una crisis, hay un momento, hay una inseguridad, hay una duda. Venimos a que el tarot nos dé una claridad, una certeza. Sí. A los humanos no nos gusta la incerteza. Totalmente. Por eso queremos controlar, queremos la certeza, y el tarot es una herramienta que mucha gente tiene la expectativa de que el tarot le diga qué hacer y que le resuelva y que le diga qué va a pasar, ¿no es cierto? Entonces yo recibo a alguien que viene con miedo, que viene con un problema, que viene en un momento vulnerable y me pregunta, ¿voy a conocer a alguien este año?
No, la verdad, en el amor no, mucha suerte no, este año no, el año que viene, pero quizás en 3 años. Eso se convierte en una predicción muy fuerte. Totalmente. Es un hechizo, Sí. como Puede dice... ser una autosugestión, ¿no? También nosotros, 100%. las narrativas que contamos son también profecías autocumplidas, ¿no? Lo que nosotros nos decimos. 100%. Entonces creo que también es una herramienta con la que hay que tener Muchísimo cuidado. Por eso yo creo, y no es porque no crea que uno no puede ver tendencias energéticas, hay gente que lee el tarot predictivo y es buenísima, no soy yo. No me gusta, pero ni que pudiera hacerlo lo haría, porque siento que hay un lugar de condicionar al otro en decirle algo, como dice Miguel Ruiz en Los 4 Acuerdos, ¿no? Darle un hechizo a esa persona, que ese hechizo entre y que la persona entonces diga, bueno, si en 3 años no voy a conocer a nadie, listo, ni lo intento, ¿no? Que de alguna manera es como desempoderar, quitar ese poder y seguir 100%. trabajando sobre esa relación asimétrica, cuando tú lo que quieres es quizás ir en un proceso más profundo, más sano, donde la persona tiene un poder y también puede gestionar su vida. Hay energía disponible, pero tomamos decisiones a partir de esa energía y podemos jugar con ella. Lo que yo le digo a todos mis consultantes antes de arrancar la lectura, les aclaro cómo trabajo y les digo, mi idea es que lo mejor que puede hacer una sesión de tarot por vos es darte una información más profunda sobre lo que está pasando para que puedas tener más herramientas, más información y en base a eso puedas tomar mejores decisiones y por eso tu futuro sea mejor y no que yo te diga qué es lo que tenés que hacer o lo que va a pasar, sino que vos vayas creando tu futuro. Entonces yo creo que esa es una diferencia fundamental entre un enfoque predictivo y un enfoque terapéutico o evolutivo. Vale. Y no, ninguno está ni bien ni mal. Yo creo que cada tarotista se siente más cómodo de una manera que de otra y yo definitivamente me siento mucho más cómoda en un enfoque que es mucho más terapéutico. Con este estilo, Sí. sí. Y tengo una pregunta leyendo la herramienta. ¿Cómo es posible que dentro de una tirada de cartas pueda haber una respuesta aleatoria a un tema particular que por lo general tienda a resonar con lo que está viviendo esta persona en este momento de crisis? Me queda claro lo que dices de los simbolismos, ¿no? Que quizás hay un lenguaje que nosotros no podemos traducir desde nuestra mente, porque es un lenguaje quizás más misterioso, más enigmático. ¿Cómo es posible que esto se dé, ¿no? Que haya ¿es una coincidencia o cómo es posible que haya esta respuesta? No lo sé. Eso es lo más importante y creo que nadie lo sabe. Es como me dijo mi profesor, yo soy astróloga también, estudié astrología, y la primera clase, mi profesor de astrología dijo, no sabemos cómo funciona, pero funciona. Empezamos por ahí. Sí. Es que estamos en un paradigma, nuestra cultura en general, está en un paradigma muy materialista, muy cientificista, muy racionalista, donde todo lo que tiene que ver con la dimensión de la imaginación, de la intuición, de lo que no podemos ver, de lo que no podemos tocar y del misterio, es algo mentiroso, es algo menor. Y nosotros sabemos, y creo que todas las personas que estamos acá y todas las personas que están escuchando, sabemos que hay una dimensión invisible que es tan o más importante que lo que vemos. Si hay muchas argentinas acá, probablemente hay mucha gente acá que haya hecho terapia. Y digo, desde el momento en el que, en el que se incorpora la dimensión de lo inconsciente como un espacio, como un lugar o como esta dimensión que no vemos, que no entendemos demasiado, pero a la que es posible acceder a través del lenguaje, pero que gobierna nuestra vida, ¿no? Totalmente. Jung dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dominará tu vida y lo llamarás destino. Correcto. A mí me encanta esa frase. No podemos ignorar que existen mundos invisibles, que existe una dimensión misteriosa. ¿Por qué yo estoy pensando en mi hermana y de repente mi hermana me llama? Digo, algo que me pasó 1000 veces. Estaba pensando mucho en ella y me llama. ¿Por qué pasa eso? Hay muchas personas que tratan de explicar eso y algunas, si desde la perspectiva más junguiana dirán, bueno, existe lo que se llama sincronía, ¿no es cierto? Casualidad, no sé, campos metamórficos, dirá Rupert Sheldrake, hay energía. Bueno, hay formas de entenderlo. De interpretarlo. Sin embargo, a mí me gusta alojar una dimensión en la que yo no puedo entender completamente cómo funciona el tarot. Vale. El tarot es un puente con una dimensión misteriosa que es absolutamente parte de la humanidad desde el inicio. Los humanos estamos tratando de conectar con el misterio, con lo que no entendemos, con el espíritu, con el cielo, con las estrellas. Es
parte de lo humano. Pareciera que no, que solo lo que podemos entender Ver. racionalmente es parte de lo humano. No, lo espiritual es tan parte de lo humano como lo racional. Y con esto no quiero hacer me parece que hay algo de la cultura binaria de o crees en la espiritualidad o crees en la ciencia. No, no. Las dos son exactamente, digo, No son excluyentes. no son excluyentes, Dios, no sé. Pueden convivir, coexistir Pero perfectamente. puedo ser profesora de tarot y darme todas las vacunas, ¿no? Como de verdad estoy a favor de las anestesias, me parece que la ciencia es una gran cosa. Sin embargo, me parece que creer que la imaginación y la fantasía son menos que el pensamiento científico es un error y que tiene que ver con este mundo patriarcal en el que vivimos, donde la polaridad activa y receptiva, femenina y masculina, está muy desbalanceada, en favor de que lo masculino, lo productivo, lo activo, lo consciente, el día y lo que es hacia afuera es más importante que la noche, el misterio, lo interno, lo receptivo. Y me parece que hay un resurgimiento del feminismo, no me parece menor, que también empieza a resurgir estos lenguajes simbólicos, la astrología, la cabalá, el tarot, están resurgiendo, porque la humanidad desde tiempos inmemoriales se conecta con la naturaleza a través de símbolos. Sí. Antes, por ahí, mirábamos el vuelo de un pájaro y decíamos, bueno, esto significa tal cosa. Estamos cableados los humanos para leer símbolos. No hay que venir de un linaje de brujas. Digo, todas somos brujas y todos somos brujos en ese sentido. Todas somos brujas. Me encanta el arquetipo de la bruja. Me gusta que esté tan presente hoy en día. Me encanta lo que dices de romper esto, ¿no? De que estas dos cosas que quizás son contradictorias, que no pueden coexistir porque son parte de los dos mundos. Y otra cosa que me resuena mucho es el 99% que es nuestro inconsciente, que dicta el 1% que es lo que está afuera, ¿no? A veces quizás no somos conscientes de lo mucho que dicta este 99% nuestra vida y que está bien, pues, aprender del 1, pero el 99 tiene mucha potencia y mucha fuerza y que cultivar eso con las herramientas que nos resuenen en el momento en que estemos, porque pueden haber diferentes herramientas a través de nuestra vida, son válidas. Y con eso te quería preguntar, ¿cuál es el mito más absurdo que has escuchado con respecto al tarot? Hay mucho miedo con respecto al tarot porque fueron muchos años de... Y yo creo que todas las personas que estamos acá y seguramente los que están escuchando, si vienen de América Latina o de España, hemos sido criados en una cultura muy religiosa, ¿no? Muy católica, sí. Y esta idea de que todo lo que se va de la norma religiosa es medio satánico, pecado, el diablo, ¿no? Entonces el tarot... Bueno y malo. Sí, esto binario de vuelta, de la dualidad del pecado, de lo bueno, del diablo y de lo malo, y estos lenguajes simbólicos caían dentro de ese lugar. Pero yo creo que lo que más daño, las cosas más absurdas que he escuchado tienen que ver con la praxis de algunos tarotistas que, por ejemplo, le pueden decir a alguien, te vas a morir a tal edad. Me han llegado varios mensajes en mi Instagram de Jime, a mi mamá le dijeron que a los 56 años se iba a morir y está por cumplir 56 años, estamos preocupados. Y yo digo, por Dios, qué falta de ética. Total. Primero que yo no creo que alguien pueda ver en las cartas a qué edad se va a morir alguien. Yo no lo puedo hacer al menos, por ahí hay alguien que canaliza. Digo, muchas veces el tarot también como una plataforma para gente que tiene un nivel de sensibilidad, que canaliza cosas, y eso es una forma de trabajar con el tarot, que no es la mía, que incluso creo que es una información que uno tiene que entender qué le dice y cómo le dice al otro lo que le dice. Entonces, no sé si es un mito, pero este mito de que el tarot es infalible. Yo sí creo que el tarot es perfecto, como lenguaje. Creo que efectivamente cuando una persona saca cartas, esas cartas son perfectamente sincrónicas para lo que tiene que entender esa persona. Lo que pasa es que que el tarot es vincular, que en el tarot hay una hermenéutica. La persona que está leyendo el tarot está haciendo una interpretación. Y esa persona es una persona que está poniendo su subjetividad en la interpretación de esos símbolos. Entonces, en ese sentido no es infalible, porque los humanos no somos infalibles. Entonces, me parece que hay esta idea de, como consultantes de cualquier sesión de tarot, de astrología, de registros akáshicos, ir con una perspectiva de que el otro es un humano, no es infalible. Está haciendo una interpretación, en el mejor de los casos, con su mejor intención,
para ayudar al consultante, pero nunca es infalible, y que uno tiene que tomar lo que le resuena profundamente, y que si hay cosas que no resuenan, no tomarlas, y puede discutir incluso con lo que le dice, claro, y puede decir, no, eso no, de esa forma. Bueno, me parece que esta idea de que es infalible o de que es algo que me va a decir lo que va a pasar 100%, le hace mucho daño al tarot, y muchas veces la gente queda muy asustada. Sí, yo creo que también todo el mundo de películas, la narrativa que hay en el imaginario colectivo, también le ha dado esta reputación al tarot, ¿no? Con la carta de la muerte, que sale en las películas y que algo va a pasar, entonces ya se empieza a formar parte de este imaginario. ¿Qué le dirías a críticos o personas escépticas en torno a esta herramienta? ¿Qué mensaje les darías a estas personas que quizás lo rechazan, siguen con esta mentalidad o que tal vez tienen esta duda sobre abordar esta herramienta? Alguien que es crítico, escéptico, que yo le diría que ni se acerque, todo bien, no es necesario, no es para todo el mundo, como nada es para todo el mundo. Pero sí me parece que sí, a las personas que por ahí les llama la atención, les da curiosidad, yo creo que el tarot un poco te llama, que se acerquen con confianza. Es un mazo de cartas, son imágenes que representan cosas, que representan situaciones y que nos hablan. Entonces, creo que ni siquiera, que se compren un mazo, que entren en contacto con un mazo y que vean qué le pasa con esas imágenes, sin la carga de lo paranormal o de lo sobrenatural, que puede estar, pero puede no estar ahí. Es para mí, fundamentalmente, una herramienta muy profunda de conocimiento, de autoconocimiento, y también un lenguaje muy interesante para entender el mundo también de otra forma. Y Jime, ¿te has tirado alguna vez las cartas a ti misma? Sí, muchísimo. ¿Sí? Porque había escuchado que en el tarot normalmente no lo que pasa cuando uno... No, yo soy muy partidaria de que no hay nada que uno deba o no deba hacer. Solo sí, soy muy baja línea, o sea, acá hay algunas alumnas mías de tarot con la responsabilidad que tenemos cuando le leemos al otro, en qué decimos, cuáles son los límites. Hay como una cierta ética de la que para mí no se habla demasiado en todo lo que tiene que ver con el esoterismo, que creo que es muy válida de explorar, o a mí me interesa mucho explorar en el marco que tiene que tener ese vínculo con el otro, que yo creo que tiene que tener. En eso me pongo un poco baja línea. Después, en lo que podemos o no podemos hacer con el tarot, bueno, cada uno puede, creo, hacer su propia aventura. Leerse el tarot a sí mismo, lo que creo que tiene es que, sobre todo cuando uno está en una situación muy emocional, hay una falta total de objetividad. Entonces yo sí prefiero que me lean, tengo por suerte muchas amigas tarotistas, entonces yo sí prefiero que me lea alguna amiga, porque es cierto que le pone una objetividad que me ayuda a no confirmar la narrativa con la que vengo. Porque en general cuando uno está muy emocional con una situación es como, esto es lo que está pasando. Y entonces tiro las cartas y me cuesta ver algo que no tenga que ver con lo que yo creo que está pasando. Pero hay mucha gente que al contrario, se lee mejor el tarot a sí misma que a otros. Yo lo uso bastante como guía. Por ahí pocas cartas, hago una pregunta concreta y lo leo. Es una forma, para mí la autolectura es una forma de estudio también. Porque yo hago una pregunta, saco una carta, pienso, ¿qué significa esto? Y después, en general, hago una pregunta sobre una situación que después se va a terminar desplegando. Vale. Y cuando la situación se despliega, entiendo mucho mejor la carta que salió. Haces un experimento de alguna manera. 100%. Vale. Es la forma también de investigar el tarot, la autoinvestigación. No tanto para... obviamente sí para recibir respuestas, empiezo a salir con alguien y tiro el tarot, no me voy a hacer la que no lo hago, pero sí entendiendo que, que es más útil para mí como leerme a mí misma el tarot de una forma exploratoria, más con cierta curiosidad. Vale. Y había escuchado que el mago es tu carta. Cuéntanos por qué y qué te dice esa carta de ti. El mago, en realidad, no te diría que es mi carta. Tengo muchas fotos con el mago. O sea que el mago de alguna forma se ve que me habla. El mago me sigue. Y el mago es la carta número 1, ¿no? Y es un mago. Y creo que todos los que estamos en el mundo del tarot nos sentimos un poco magos. Conectados con la magia. Conectados con la magia. Con la magia que tiene que ver con esto, unir el mundo de lo invisible con el mundo de lo concreto, ¿no? El mago manifiesta, materializa, ¿no? Saca
saca con una varita mágica, crea algo que no existía. Es justamente misterioso, milagroso, no entendemos cómo funciona, sin embargo nos atrae. Entonces, en ese sentido, creo que la carta del mago nos habla a todas las que estamos en esto. Tengo tatuada la carta de la estrella. Te diría que en su momento había pensado que era más mi carta. Va cambiando la carta que más me gusta. Claro, porque vamos evolucionando y como dices, este es un lenguaje que lee el inconsciente y dónde estamos y que es este simbolismo que va haciendo este traductor y esta visión. Ahora estoy copada con la carta de la justicia, que cuando yo empecé a leer el tarot me pareció un embole, y ahora que tengo 42, me quiero tatuar la justicia. Estoy harta de la estrella. Estoy tipo, basta, la justicia, límites. Claro, toda la parte del feminismo que tiene también que ver mucho con el podcast. En Concha hablas mucho del placer, del deseo, de lo fálico desde lo femenino, desde la perspectiva femenina. ¿El tarot tiene algo que ver con recuperar ese poder personal para ti? Yo creo que puede haber, y de hecho es interesante, una lectura política del tarot, de la astrología. Son lenguajes que se insertan en momentos históricos particulares y nosotras, una mujer feminista, no lee el tarot hoy de la misma manera que lo leía alguien en el siglo XIX. Porque, digo, ¿por qué una herramienta que se expande en Europa en la Edad Media hoy sigue teniendo sentido? Justamente porque va pudiendo enhebrarse con el tiempo histórico con el que vivimos. Y yo creo que el hecho de que muchos hombres y mujeres estemos recuperando como algo propio estos lenguajes que antes eran considerados marginales, de gente rara, que estemos pudiendo recuperarlos masivamente como parte de la importante, útil y necesaria de la experiencia humana, dialoga muchísimo con el feminismo. Viste que el feminismo tiene voy a varias de las marchas que se hacen en Buenos Aires y uno de los carteles más lindos es somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Está asociado la idea del conocimiento de las brujas con algo a lo que se le tuvo mucho miedo desde el poder del masculino, ¿no? Y que se eliminó, que se desterró. Exacto. En ese sentido, para mí, con mucho orgullo, el estar pudiendo hablar de esto, de esta forma, es un poco también una militancia y una resistencia frente a una cultura que te dice que eso es malo porque le tiene miedo. Claro. Porque le tiene miedo al misterio, que es porque le tiene miedo al femenino. Y por eso trata de dominarlo. Entonces yo hago esa lectura, ¿no es cierto? Que por ahí otros artistas no estarán de acuerdo, por supuesto, pero para mí no puedo dejar de ver esas líneas de encuentro. Claro, y que tiene esta lectura política también desde la libertad, como dices, de hoy como mujer, poder estar aquí hablando de esto y abriendo esta conversación para abrir la mente, abrir el diálogo, por lo menos donde antes, hace años, no era posible ni siquiera ese diálogo. Te voy a hacer ahora una ronda de preguntas rápidas. Me encanta. Para que vayamos vamos a hacer un ping pong de preguntas. Me gusta. ¿Lista? Vamos. Venga. ¿Carta favorita en este momento y por qué? La justicia, porque me trae a un momento de entender que la madurez puede estar buenísima. ¿Carta que te da más pereza que te salga? La rueda de la fortuna. ¿Así? ¿Por qué? Porque cambios, porque cambios que no sé para dónde van a ir. Vale, incertidumbre, digamos. Sí, vale, incertidumbre. También. Completa la frase, que es el tema de hoy, por cierto. El tarot siempre responde, pero a veces puntos suspensivos. El tarot siempre responde, pero a veces no estamos preparadas para recibir la respuesta. Es cierto. Si tuvieras que recomendar una carta para que la gente medite, ¿cuál sería? El ermitaño. Estamos en una cultura que tiene un exceso de estímulos. Estamos permanentemente pantalla, interacción, gente, comunicación, y me parece que el ermitaño trae algo muy hermoso de la importancia de encontrar la propia sabiduría, la propia verdad en el silencio, en la soledad, que es algo que nos da mucho miedo, y me parece que es una carta muy importante. Y una más que viene de mí, carta que nos conecta con nuestro amor propio. Hay muchas, y creo que depende del momento de la vida. A mí me gusta mucho la fuerza.
Ah, ¿me la diste hoy? Sí, hoy te di la fuerza. Acá, la fuerza. Creo que estoy también muy explorando esta carta. ¿De qué se trata? Que la fuerza que en nuestra sociedad está asociada automáticamente con lo masculino, con lo musculoso, con la dominación. Yo tengo fuerza en tanto mato a la bestia, O ¿no? domino. Domino a la bestia. Quien puede dominar al otro es el que tiene fuerza. En esta carta hay una mujer acariciando la boca de un león. Esta dama profundamente sensible encuentra la forma de colaborar con una energía de potencia, de instinto, de agresividad, en un nivel de colaboración que creo que es una lógica distinta de fuerza y que es una carta que nos permite salir de ciertos mandatos de obediencia, de complacencia. Creo que mata mucho el amor propio y la propia aceptación, tener que estar permanentemente agradando y estando ahí para otros. Entonces creo que esta carta nos conecta con un lugar de fuerza interior que puede ser interesante para trabajar. Y de fuerza renovada, ¿no? De fuerza nueva que no va con las antiguas narrativas, es un nuevo tipo de fuerza. 100%, es una lógica distinta de la fuerza. Digo, en este mundo tan, digo, con las cosas horribles que están pasando, que estamos viendo hoy en el mundo, de guerras, en Gaza, donde la narrativa dominante, patriarcal y masculina es como hay que someter, matar al otro, porque yo tengo más fuerza. Creo que el tarot en esta carta está trayendo una lógica de fuerza desde la colaboración que me parece que puede ser la clave, o bueno, desde un lugar muy optimista, la clave de colaboración de nuevas lógicas entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Tengo en mi fondo de pantalla del celular desde hace años, digo, the future is female, ¿no? Uh-huh. Pero no porque sea mejor que lo masculino, sino como una lógica distinta, de más colaboración y de menos dominación, que me gusta de esa carta. Me encanta, porque creo que es una forma de un poder más maduro, más sano, de no yo más que tú más que yo, sino de un poder quizás hacia el cual todos y todas y todos debamos caminar. Perfecto, Jime, hasta aquí preguntas mías. Ahora vamos a abrir el micrófono porque aquí hay gente con preguntas, dudas existenciales o simplemente quien quiere compartir y decir algo lindo. Así que, ¿quién se anima con preguntas para Jime? Me encanta. Tenemos a muchos de tus alumnos también. Mi pregunta es, porque yo también soy tarotista, y me pasa que ahora veo mucha gente que está interesada en el tarot y que se pone a practicar con la herramienta, y lo que suelen hacer es tirarse las cartas y automáticamente poner las cartas en el chat GPT. Me encanta esa pregunta. Y entonces quiero que me digas qué pensás vos sobre este tipo de hacer tiradas con el chat GPT. Me encanta. Pienso que el chat GPT es muy bueno, primero, quiero que se sepa. Siento que es muy bueno y es muy correcto. Me parece una oportunidad buenísima para levantar la vara de todos los que estamos en esto. Porque lo que no tiene el chat GPT, y espero que nunca tenga, es una vida humana. Yo no leo el tarot ahora como lo leía hace 10 años, porque hay algo de mi experiencia vital en esta tierra, de las experiencias que yo tuve, que hacen que yo entienda esas cartas y entienda lo que el consultante me dice de una manera que es única. Y lo que yo le voy a decir a esa persona, aunque quizás en el cuadrilátero de sentido de lo que esas cartas traen pueda decir alguna cosa parecida al ChatGPT, las palabras que yo voy a usar, la inflexión de mi voz, mi lenguaje, la conexión que yo voy a tener humana con esa persona es absolutamente irreemplazable. Son dos experiencias distintas. Me parece que hay mucha gente que por ahí hace un curso y lee más mecánicamente, y me parece que eso sí es medio parecido al ChatGPT, que tiene cargados todos los libros de tarot. Pero leer el tarot desde tu subjetividad, creo que cada vez más tenemos que hacernos cargo de nuestra propia subjetividad, porque la inteligencia artificial en todos los rubros, no solo en el tarot, nos está obligando a ser cada vez más humanos en lo que hacemos. Porque lo que pueda decir un robot, si nosotros lo decimos mecánicamente, nos va a ganar el robot. Pero desde un lugar profundamente humano y único. Yo voy a leer las cartas, con las mismas 3 cartas, yo las voy a leer de una forma y vos las vas a leer de otra, porque está atravesado por nuestra experiencia vital. Entonces me parece que hay que profundizar ahí, que nos levanta la vara, nos dice, no, más profundo tenemos que ir como tarotistas. También
siento que está buenísimo para empezar a aprender sobre el tarot y si a uno le da curiosidad está buenísimo usarlo como herramienta. Total. Pero también a mí lo que me hace falta es esto del ritual, de cómo conectar con las cartas y que eso también te da como más profundidad y ese toque humano que no te lo va a dar una inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo te vibra un poquito el teléfono y ahí están todas las respuestas. En cambio, con el tarot puedes hacer como muchos rituales, muchas formas distintas de conectar, de cómo es que vas a sacar esas cartas. Tiene otros tiempos. Sí. Digo, una lectura de tarot con alguien, incluso conmigo misma, hay algo de un tiempo de sacar las cartas, un tiempo en el que yo te digo algo. Cuando uno usa la herramienta de ChatGPT, puedo hacerme todo el tiempo preguntas. Hay una ansiedad que se puede generar ahí que me parece que es re distinto de hacerlo con un humano, ¿no? Como hay otro tiempo que creo que va a haber, esto ya siendo también muy optimista, que creo que va a haber un momento, yo lo tuve al principio de ChatGPT de preguntar y después ya lo solté, ¿no? Como, qué bueno, ya está, ahora quiero que me lea mi amiga. Sí, total. Ahí creo que si puedo aportar algo, hablando un poco de tecnología y ética, creo que es importante decir que al final somos humanos buscando respuestas para resolver problemas humanos, o sea, todavía no tenemos un robot novio, algunas personas sí tienen novio ChatGPT, pero somos humanos resolviendo problemas humanos y que es una herramienta muy válida, ¿no? Pero qué rico que también haya una humana que te esté viendo a los ojos y creo que sobre todo en los momentos de vulnerabilidad en los que solemos venir a estos espacios, que hay una respuesta también humana en estos momentos donde también hay una crisis de soledad y queremos más que nunca ese contacto, ¿no? Perfecto. Siguiente. Bueno, estoy conectada con el tarot e intenté tirar durante un tiempo, pero tenía el problema, yo soy una persona muy conectada con mi lado izquierdo del cerebro, súper lógico y pensante. Y resulta que en mis intentos de tirarlo con amigas o sola conmigo misma me costaba mucho conectar con la información que tenía para darme. ¿Alguna recomendación personal para entender un poco cómo leerlo? Sí. También otra pregunta. Sí. Una recomendación personal para poder conectar un poco con todo este lado derecho del cerebro y la parte más intuitiva, femenina, creativa. Me encanta. Vivimos en una cultura donde para, comillas, triunfar, tenemos que tener muy afilado y estar muy puestas en un lugar, en el hemisferio izquierdo, ¿no? En este hemisferio que es racional, productivo, mandar el Excel, mandar el mail. Hay una velocidad de nuestra cultura de responder inmediato. Estamos haciendo 25 cosas. Producir, llegando tarde a todos lados. Podemos trabajar hasta las 3 de la mañana, toda la noche si queremos. No estamos conectados con los ritmos naturales. Y esto lo veo en todas mis alumnas y lo puedo registrar en mí también. Entrar en contacto con el tarot implica hacer espacio a un lugar que es más sensible. Un sistema nervioso que está más relajado, que tiene otra velocidad, que tiene otro ritmo. Y también implica bajar un poquito el volumen a esa parte nuestra que es hiper exigente. Si no lo digo bien, perfecto, entonces no lo voy a decir. Lo digo porque yo soy esa persona también, y me parece que primero hay un lugar de práctica, de animarse. Cuando vos decís algo y al otro le resuena, es muy potente lo que te estás diciendo a vos misma, que es, puedo hacer esto. Creo que está bueno leer el tarot. No, estoy mandando un Excel y al segundo estoy leyendo el tarot. Hay algo de relajar el cuerpo, hay personas que hacen una meditación. Yo que soy muy mental también, y durante muchos años hice teatro, usaba técnicas de teatro como para entrar, ¿no? Bajar al cuerpo, hacía un momento como de entrar en mi cuerpo, estar en el cuerpo. Es un momento para mí casi meditativo, de pura presencia leer el tarot. Si mi mente está en otra cosa, si yo estoy en una vibración nerviosa, es difícil conectar, porque estoy conectando solamente lógicamente. Entonces repito un significado, ¿no? Hay un lugar que se entrena de empezar a confiar en una lógica más calma, sensible, receptiva, hacer silencio, quedarme un rato respirando mirando esas cartas y no pretender decir algo perfecto. Como confiar en, a ver, ¿qué palabras vienen? ¿Qué digo? Y le pregunto al consultante, ¿puede tener que ver con esto?
y empezar a confiar. Creo que la confianza te va a dar la práctica, como no soltarlo. Nos da mucha ansiedad si automáticamente no pasa eso. Respirarlo y practicar hasta ganar confianza. Para mí hay algo de entrenar. La imaginación es una gran aliada. Lo que pasa es que pensamos que la imaginación es, si esto lo estoy imaginando es mentira. No es verdad, es verdad. Creemos que lo que es verdad es solo lo que se puede comprobar científicamente. Y me parece que los ejercicios yo hace ya más de un año que hago todas las mañanas las páginas matutinas del Camino del Artista. Recomiendo mucho el Camino del Artista. Creo que el de leer el tarot tiene mucho de creatividad, tiene mucho de arte, la intuición se puede recuperar mucho desde la creatividad. Estamos hablando de lo mismo. Entonces yo a veces en los retiros o a veces a algunas de mis alumnas les propongo que escriban. Agarro una carta y escribo sin exigencia. Lo primero que venga, escribo con la carta. Me parece que es interesante, que hay un ejercicio de hacerle espacio a lo que viene a mí de manera, sí, que lo estoy imaginando, que lo estoy fantaseando, que es una fantasía, que es algo que forma parte de la imaginación. Alojar eso como algo que es potente también. No sé si alguna de ustedes ha hecho alguna vez una visualización guiada. Son muy potentes las visualizaciones como una herramienta muy concreta de transformación. Y yo creo que estamos hablando un poco de lo mismo, visualizar, crear, imaginar qué dice esa carta, qué pasa con esa carta, y no creer que eso que imaginamos porque viene de un lugar que no entendemos es mentira. Como trabajar con la imaginación es muy poderoso. Pero bueno, tenemos que hacernos cargo un poquito de eso. No sé si responde. Sí, responde. Perfecto. ¿Una pregunta más? Adelante. Jimé, ¿cuál es la relación o cómo lo llevas vos a la práctica, que sos astróloga también? ¿Cuál es la relación entre la astrología y el tarot? Es interesante. Ambos son lenguajes simbólicos sagrados, ¿no? Tienen mucha pregnancia en Occidente, aunque en la astrología también hay astrología védica, digo, en todos lados. La astrología no es solo occidental, el tarot tiene algo más occidental. Yo, como hablo los dos idiomas, los mezclo permanentemente. La escuela inglesa, no sé, ¿alguna conoce el tarot de Rider-Waite? Bueno, vos tirás el de Rider. Pero de astrología no sé nada. Y siempre dije, me encantaría saber las dos cosas para poder fusionarlo. Es muy interesante porque el tarot de Rider lo crea Arthur White con Pamela Colman Smith y ellos eran a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ellos pertenecen a una orden que se llama la Orden de la Aurora Dorada, que a fines del siglo XIX en Inglaterra estaba fuerte, era un grupo así de místicos que hacían como... Nada, sabían de Kabbalah, sabían de egiptología, tarot, astrología, y tratan de hacer como de enhebrar todas esas sabidurías, entendiendo que hay un origen común. Y entonces la Golden Dawn o la Orden de la Aurora Dorada, por ejemplo, con el tarot hay unas correspondencias muy específicas. Ellos crean una correspondencia muy específica entre tarot y astrología. Todos los arcanos mayores, cada uno es un planeta, un elemento o un signo, ¿no? No sé, el emperador es Aries, la luna es Piscis, el colgado es el agua. Y cuando yo estudié eso dije, bueno, tiene sentido para mí. Pero después hay muchas otras personas haciendo investigaciones que por ahí no coinciden exactamente con eso, pero que también tienen sentido. Para mí, los cruces entre tarot y astrología son una forma muy rica de hacer crecer los lenguajes. Pero no me parecen algo fijo. De hecho, hay un libro que está muy bueno que escribió Alejandro Lodi y Beatriz Leverato, que se llama Astrología y Tarot, que ellos hacen un cruce muy interesante entre astrología y tarot, y no coinciden 100% con lo que trae, por ejemplo, la Golden Dawn. Hay distintos abordajes. Digo, los cruces suceden porque en un punto ambos lenguajes trabajan con energías arquetípicas. Entonces, hay algunos de los arquetipos que son muy fácilmente hermanables. Pero después hay mucho espacio para la creatividad en ese cruce. A mí me encanta. Yo trabajo a veces con los dos. Para atrás había uno más. Viene un poquito a raíz de la pregunta del chat que me ha hecho pensar yo cuando hicieron la primera lectura de tarot, que se me hace
unos meses, hace un año. Fui con una tarotista que me había recomendado una amiga, que ya no es mi amiga. Pero bueno, como que hubo varios problemas en lo que fue mi experiencia, ¿no? La amiga estaba conmigo en ese momento y me dio la sensación de que cuando yo estaba haciendo las preguntas a la tarotista, su expresión era como que, no sé si sobreactuaba o realmente veía algo como muy... Pero la que hacía las caras era tu amigo o la tarotista. Pero de una manera tan exagerada que yo me puse muy nerviosa y dije, si esto es el tarot, yo no me lo quiero leer más. Luego ya he tenido diferentes experiencias, nada que ver, que me ha hecho cambiar la perspectiva. Pero fue como, uy, veo Sonia aquí, qué tal, sé que muchas cosas cuadraban mucho conmigo y con mi personalidad, pero me quedé como... No te transmitía paz, te transmitía tensión. O sea, salí temblando y con ganas de llorar. Y dije, basta. Y fue como, no sé si suele pasar a menudo, pero es como, ¿por qué? ¿Qué buscas? Porque creo que esto pasa en todos los ámbitos de la vida, como hay, no sé, psicólogos buenos y psicólogos malos, que no se queden con una sola mala experiencia porque eso no es el tarot, ese es el tarotista. Que bueno, como somos dos personas y todas somos distintas y todas tenemos formas distintas de pensar, como leemos el tarot. Qué importante. Muchas gracias por ese mensaje. Tenemos una última pregunta, ultimísima. Sí. La crisis y el tarot. Sí. ¿Cómo dirías? Yo estudié con vos de manera online, acá hace unos 2 años, bueno, acá no, en Italia, pero bueno. ¿Cómo dirías que en tus procesos de crisis ha estado la conexión con el tarot? ¿Cómo lo relacionás en tu camino personal, no tanto en general? ¿Cómo te ha ayudado o no? Qué buena pregunta. Si tiene protagonismo o no. Muchísimo, muchísimo. Lo que me pasa con el tarot no es solo por leerme a mí misma. Por ejemplo, yo creo que yo leyendo el tarot es muy zarpado lo que pasa. Porque si bien yo mantengo este lugar de neutralidad, muchas veces me sorprende mucho que las personas que vienen a mí me traen algo que me espeja muchísimo y me encuentro yo diciendo cosas que son para esa persona relevantes, pero son profundamente relevantes para mí. Te cuento una historia que me pasó hace poco, que lo cuento a veces en mis cursos, pero pasó, creo que fue este verano. Vino una chica con... El tema fundamental era su mamá, tenía una relación muy compleja con su mamá y yo me sentía muy espejada en eso que traía y hicimos varias lecturas y yo sentía que había algo que no terminaba de ser respondido, ¿no? Entonces le digo, pero si quisieras preguntar algo, lo que sea, ¿qué es lo que le querés preguntar? ¿Qué quieres saber? Y ella me miró y me dijo, quiero saber cuándo se va a terminar esto. Y yo me quedé callada, ¿no? Porque dije... Y entonces lo que le dije fue, mira, no sé, yo no te puedo responder cuándo se va a terminar, pero sí lo que yo escucho de lo que vos estás diciendo es que en una relación donde vos estás preguntando cuándo se va a terminar, vos sentís que no tenés ningún poder ahí. Ningún poder. Vos estás absolutamente a merced de ese vínculo. Y si querés podemos preguntar, ¿por qué sentís que no tenés ningún poder en una relación con una persona que tiene las dos igual poder? Bueno, no sé qué pasó en esa lectura, pero yo estuve 6 meses trabajando en mi terapia ese intercambio con esa persona. Entonces, siento que todo el tiempo en las clases, cuando hago clases, las personas a veces me traen cosas que ni a mí se me habían ocurrido. Me pasa mucho que el tarot me conecta con un lugar que a mí, consciente o inconscientemente, de formas que a veces son muy obvias y a veces no son tan obvias, me sostiene, me contiene, me ayuda, me da otras perspectivas. Así que en mi camino, que esto no significa que sea para todo el mundo así, ¿no? Evidentemente para mí el tarot es mi lenguaje, es un lenguaje que me es muy propio. Pero definitivamente creo que cualquier herramienta que nos conecte con algo más profundo, que nos conecte con un sentido amoroso de la vida, es una herramienta que nos ayuda a atravesar los momentos de crisis. Absolutamente. Muchísimas gracias. Pues gracias por todas estas preguntas. Ahora vamos a ir a la última parte, que será un ejercicio que Jimena nos ha traído para hacer una lectura general. Así que vamos con ello. Es un ejercicio para que cada una se lleve una mini lectura. Vamos a sacar 2 cartas, pero no las vas a ver. Vale. Vas a sacar una carta y la vas a poner a cada vuelta y vas a sacar otra carta y la vamos a poner a cada vuelta. Ahí, la primera ahí abajo, ¿Vale? una.
Muy bien. Entonces vamos a hacer así. Quiero que cierren los ojos un segundo todas y que piensen en un tema que es lo primero lo que está más vivo en ustedes en este momento. ¿No? Como lo primero que digan, por ahí es un tema de pareja, por ahí es con una amiga, por ahí es algo laboral, por ahí tiene que ver con algo de mi cuerpo, lo que sea, quiero que piensen un tema nada más. Y entonces elijan una carta. La carta número 1, ahora sí abren los ojos. La carta número 1 es esta. La carta número 2. Lo voy a poner así. ¿Vos también lo hiciste, Ale? Sí. Muy bien. La carta número 1, la carta número 2. ¿Estamos? ¿Ya eligieron su carta? Sí. La carta número 1, la carta número 2. Bueno, vamos con la carta número 1. Las que eligieron la carta número 1 aparece la justicia. Y creo que el mensaje que yo daría oracularmente, estamos usando el tarot acá de una manera oracular, sería ¿cómo me hago responsable de hacer lo que es justo para mí en esta situación? Yo tengo el poder de pensar lo que es justo para mí y actuar en consecuencia, aunque sufran otras personas, aunque sea incómodo para otras personas. Pero la que decide, yo tengo el poder de decidir. ¿Les resuena? Sí. Perfecto. Vamos con todas las que eligieron la carta número 2. La estrella. Cuando estoy en el lugar correcto, no me agoto, no me siento mal, no me vacío. ¿Cuál es un lugar que es propio para mí? ¿Cómo es el lugar donde me puedo aceptar sin máscaras? Si estoy dando desde un lugar que es auténtico, entonces estoy en el camino correcto. ¿La resonó? Muy bien. Maravilloso. ¿Te resonó a vos, Ale? Tenemos que tener otro podcast para hablar de cómo me resonó. Me encantó. Muchísimas gracias, Jime. 2 preguntas finales para cerrar. Gracias a nuestro público, gracias por sus preguntas y por jugar y co-crear con nosotros hoy. Primera pregunta final. ¿Qué se viene para Jime este año con el tarot? ¿Qué traes? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde nos podemos vincular contigo? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos interactuar? ¿Qué se viene? ¿Qué estás preparando? Bueno, en realidad este fue un año de cierres. Hay un montón de espacio que todavía no sé cómo será llenado. Calculo que el tarot va a estar muy presente. Seguiré con los cursos, seguiré con sesiones y posiblemente con los retiros de yoga y tarot que hago con mi socia Pauli. Pero todavía no lo sé. Me pueden encontrar sobre todo en Instagram como @oujima con J, y ahí voy comunicando generalmente todas las cosas que hago con tarot y con otras cosas, porque no es lo único que hago el tarot. Entonces ahí mi Instagram, por ahí no hay solamente cosas de tarot, es como mi bitácora personal donde todos mis intereses están puestos y jugados en ese lugar. Maravilloso. Y si tuvieras que dar un mensaje final con la energía de este momento, de estas cartas que nos han salido hoy, de esta energía colectiva que traemos, ¿cuál sería ese mensaje? Voy a dar un mensaje, me parece un mensaje re lindo. No puedo dar si no pongo límites. A veces creemos que tenemos que entregarlo todo. No. Para dar de una forma sana hay que saber poner límites. No es adulto, no es maduro, y no es bueno ni para nosotras ni para los otros dar de más. Dar con límites es importante. Esto para mí. Clavado. Primero y después para el que resuene. Clavado, lo ha clavado. Muchísimas gracias, Jime, muchísimas gracias a ustedes. Nuestra audiencia de Create What Matters, este es un episodio más de Brújula Interna, donde estamos explorando temas de mente, cuerpo y alma para ir más adentro y vivir una vida desde adentro y hacia afuera que sea coherente con quién realmente eres. Así que suscríbete en Spotify, en YouTube, que tendremos esta conversación publicada muy pronto, y hasta la próxima vez. Muchas gracias a todos. Feliz viernes y un aplauso.